Cornelio Tácito nació en el año 500. Fue un historiador latino, autor de Vita Tulli Agricola, que trata sobre la vida de Julio Agrícola en el 98 después de Cristo, de origen germano. Sobre su país, germanos, también en el 98 después de Cristo, no se tiene una certeza que él sea de allá. También podemos hablar que ahí, pese a todo lo que él realizó, hay un eco histórico y literario de su obra. Apenas quedan noticias ciertas sobre la vida de Tácito ni su origen familiar. Plinio el Viejo, que fue un historiador del año 7, alude a un Cornelio Tácito, caballero romano y procurador de Bélgica, que fue seguramente ascendiente de nuestro historiador. Sobre su lugar de nacimiento, la hipótesis más verosímil sostiene que era oriundo de la Galia Narbonense, pues su gentilicio Tácito era común en esta tierra y además el autor la conocía muy bien, según se deduce de las minuciosas descripciones que de ella hace. Era unos años mayor que su amigo Plinio el Joven, quien comenta que en sus cartas, epístolas 7, de la número 3 a la 4, cuando era un adolescente, Tácito gozaba ya de fama y gloria. Estudió retórica en Roma desde edad joven y lo hizo con verdadera pasión. Seguía a cualquier lugar a sus maestros, quienes eran Marco Apro y Julio II, dado que, como él mismo afirma en Dialogus, eran entonces los más célebres talentos de nuestro foro. Tuvieron mucha fama en esos años. Inició su honorum carrera política durante el reinado de Vespasiano en el año 69 y finaliza en el año 79 después de Cristo. Se desposó en el 78 con la hija de Julio Agrícola en el año 40 después de Cristo, gobernador de Bretaña y militar de prestigio. Era matrimonio que debía acelerar su carrera política. Comenzó tal vez como un inspector del reparto de tierras o tribuno, oficial bisuño, encargado de la administración de la región. Ya bajo Tito, del año 79 al 81 después de Cristo, actuaría como cuestor y desempeñaría con Domiciano del año 81 al 96 después de Cristo el cargo de tribuno de la plebe. El mismo Anales ofrece el primer dato exacto sobre su carrera política. En el 88 forma parte de los quindecemviros, colegio sacerdotal encargado de ciertos ritos y sacrificios, así como de la custodia de los libros silvinos. Según sus palabras sobre la vida de Julio Agrícola, estuvo fuera de Roma al menos durante 4 años, periodo durante el cual murió su suegro. Ejerció como senador desde su regreso, que fue aproximadamente en el año 93 después de Cristo, y fue testigo hasta la muerte de Domiciano, que sucedió en el 96 después de Cristo. De los excesos tiránicos de este emperador, al vituperio con dureza tras su muerte, fue cónsul interino en el 97 bajo el reinado de Nerva, que duró en el año 96 al 98. Procónsul de Asia durante el bienio con el emperador Trajano de los años 98 al 117 a.C. Ahora vamos a hablar de la obra sobre la vida de Julio Agrícola. Tácito publicó su primera obra sobre la vida de Julio Agrícola, quien era su suegro, en el 98 después de Cristo, 2 años con motivo de su nombramiento como cónsul. Escribió una alabanza fúnebre en honor de su precedor, el encargo Bernigno Rufo. Esta alabanza, perteneciente a un género oratorio de amplia en Roma, debe considerarse la primera obra conocida de Tácito, pese a que no haya pervivido hasta la actualidad. Por su parte, sobre la vida de Julio Agrícola es ante todo un homenaje a la carrera militar de su suegro. Julio Agrícola, en especial durante su proconsulado en Britania de los años 77 al 84, esto sucede después de Cristo. De hecho, más de la mitad de esta biografía está dedicada al gobierno de Agrícola en Britania. Tácito describe que sus campañas militares, ahí inserta varias veces su discurso de los jefes romanos e indígenas. La obra queda desequilibrada porque no aborda con igual profundidad la vida de su suegro desde su regreso a Roma, que esto sucede aproximadamente en los años 84-85 después de Cristo, hasta que él muere en el año 93. Algunos estudios creen que en general los elogios dirigidos a Agrícola son pura convención y que en gran parte están magnificados. Con toda la exaltación de las hazañas, así como de la virtus Roma, era propia del género laudatorio, del que se nutre la obra en obras posteriores, por ejemplo, en Anales y en Historias.
Tácito no alabará gratuitamente a otros personajes, sino que será mucho más cauteloso. De ahí la importancia de esta ópera prima para entender su arte historiográfico. Tácito utilizó varios géneros literarios para la composición de esta obra, principalmente la biografía, pero también la monografía histórica y la alabanza fúnebre. Bieler, en su obra Historia de la literatura romana, indica: Agrícola es una necrología ampliada hasta convertirla en monografía, que es un histórico biográfico. El prefacio de la obra, del número 1 al número 3, ataca con dureza la tiranía de Domiciano, muerto en el 96 después de Cristo, y se congratula por la libertad presente. Comienza a renglón seguido la biografía de Agrícola, pero se interrumpe cuando este es proclamado gobernador de Britania, del número 1 al número 9, por un sucinto discurso sobre la isla número 10 a la 12, en el que se dan detalles geográficos, históricos y etnográficos. Tras un recorrido retrospectivo de la presencia romana en las islas 13 a la 17, Tácito se concentra en las 7 contiendas que Julio Agrícola Capitáneo en éxito hasta su victoria final en el Monte Grapio en el año 84 después de Cristo, de las sesiones 18 a la 38. Esta sección es el núcleo de la obra. Gracias a estas campañas militares, Agrícola obtuvo ornamentos triunfales y una estatua en Roma a su regreso, lo que, a ojos de Tácito, suscitó la envidia de Domiciano. A pesar de su popularidad, Agrícola prefirió pasar inadvertido. Al narrar la muerte de su suegro, Tácito carece de la minuciosidad que la ocasión pide. Sin embargo, hace gala de uno de los rasgos historiográficos más peculiares. Tácito se hizo eco de los rumores que señalaban a Domiciano como culpable de la muerte de Agrícola. De este modo, Tácito afirma veladamente que su suegro fue asesinado en el despótico emperador. El epílogo contiene una gran carga ideológica que engarza directamente con el prefacio. Para Tácito, su suegro no pudo gozar de libertad debido a su prematura muerte, pero al menos no sufrió los últimos y peores momentos de la tiranía de Domiciano. Tácito en esta obra no domina todavía con maestría todos los rasgos de su estilo, que son la ambigüedad buscada, la aguda penetración psicológica o la crítica mordaz, que alcanza su plenitud en anales y en historia. Los discursos insertos son deudores del Salustio y Livio. A Cicerón le deben su conclusión dramática y conmovedora. Sobre el origen y el país de los germanos, una referencia al segundo consulado del emperador Trajano permite datar la obra del 98 después de Cristo, que es también conocida con el título de Germania. Los datos son muy fiables, pues en su mayor parte han corroborado por otras fuentes. Seguramente Tácito tuvo muy presente para su escritura las informaciones del libro 104 del Ab Urbe Condita de Tito Livio, así como los Bella Germani de Plinio el Joven, hoy perdidos. Se trata pues de una obra confrontada con minuciosidad, que incluso pudo enriquecerse con la experiencia primera mano del propio autor. Es un libro singular, es una rara avis, puesto que es la única obra latina que ha quedado un género que hoy a la literatura de viajes, donde encima de lo historiográfico sobresalían los contenidos geográficos y etnográficos. De este género hubieron otras monografías que no han sobrevivido, tales como la Seneca, el filósofo sobre Egipto. Con todo, es necesario decir que la etnografía y la geografía eran ya contenidos importantes en las obras históricas de este tiempo. Tácito pudo recibir el influjo de los excursos geográficos de otros historiadores como César o Livio. De hecho, se sabe que tuvo muy presente la digresión del Mar Negro, escrita por Salustio en Historias. Plinio el Joven, nombre de nacimiento Cayo Plinio Cecilio II, de nacionalidad romana. La fuente principal para conocer los datos biográficos de Plinio el Joven son las propias notas que el autor nos deja en su epistolario, notas con las que podemos seguir casi la totalidad de su vida, tanto pública como privada, siendo así uno de los autores latinos mejor documentados. A la muerte de su padre, Plinio y su madre quedaron bajo la tutela de Vergenio Rufo, lo que da muestra de los altos contactos de la familia de Plinio
Plinio, ya que éste podría haber sido emperador si no hubiese rehusado las proclamaciones de sus soldados. Después, bajo la de su tío materno, Gabius Plinius Secundus, conocido como Plinio el Viejo, el famosísimo erudito y enciclopedista, autor de la Historia Naturalis. En la época de Plinio el Joven, en palabras de su coetáneo Juvenal, es una época en la que difícil es saturam non scribe, es una época complicada en cuanto a la política, con convulsiones internas, conjuras y rápidas sucesiones imperiales, llegando a reinar durante los 51 años de vida de Plinio hasta 9 emperadores. Sin embargo, en el ámbito literario parece haber un florecimiento de autores tanto en verso como en prosa que sin duda engrandecen y dignifican esta época convulsa. A lo largo del trabajo se ha demostrado que Plinio el Joven fue una persona relevante social, política y literariamente hablando, un perfecto hijo de su tiempo y una figura capital en el género de la epistolografía latina. Asimismo, se ha puesto de relieve que el epistolario de Plinio el Joven, además de ser una abundantísima fuente para conocer diversos aspectos sobre la Roma de la antigüedad, contiene maravillosas perlas literarias, compuestas con una notable labor estilística, cargadas de referencias literarias a otros autores y escritas con un fuerte sentimentalismo, como en ellas Plinio inició sus estudios en la misma ciudad de Como y posteriormente, al trasladarse a Roma para vivir con su tío, recibió educación de parte de los más afamados gramáticos y retóricos del monumento, entre ellos el Galarrato Quintilanillo, sin duda el maestro que más influyó en su estilo. Con apenas 18 años, Plinio inició su andadura en la vida social romana y se sumergió en el ámbito judicial con una intervención ante el tribunal de los centuvirus, jueces de un tribunal civil que se ocupaba de litigios relacionados con el derecho de la propiedad y de las leyes testamentarias. Los casos defendidos ante este tribunal fueron los predilectos de Plinio a lo largo de su carrera y en los que más cómodo se sentía. Sus cursus honorum estuvo marcado por el favorecimiento de sus contactos en las altas esferas. Fue una rápida ascensión y de una multitud de cargos. Empezó en torno al año 80 después de Cristo ejerciendo el vicintinato y el tribunado militar. En el año 90 ejerció la cuestura, en el año 92 el tribunado de la plebe y en el 93 la pretura, y desde el año 94 y hasta el año 96 desempeñó el cargo del prefecto del tesoro militar. Plinio destacó en poesía, pero la mayor parte de sus escritos se han perdido, a pesar del cuidado que tenía por ellos. Era también conocido por sus dotes del orador, considerándose seguidor de Cícero, pero su prosa era menos directa que la de este último. Participó en muchos juicios, pero el único discurso que se conserva de él es su Panegyricurus Traini, descripción aduladora y enfática de la figura de Trajano, aunque sigue siendo un instrumento valioso para estudiar las políticas de este emperador en campos como impuestos, justicia, disciplina castrense y comercio. Plinio lo definía como un tratado sobre el gobernante perfecto. A principios del siglo II después de Cristo, Plinio el Joven es nombrado por el emperador Trajano de forma extraordinaria gobernador de Bitinia Ponto, una provincia senatorial hasta este momento. Este singular hecho aparece detalladamente recogido en el libro X de las Epistolae de Plinio. A partir del análisis de esta información proporcionada por la correspondencia mantenida entre Trajano y Plinio y también de los conocimientos aportados por la historiografía actual, el objetivo de este trabajo es la reconstrucción de este gobierno extraordinario para insertarlo e interpretarlo dentro del marco general de la administración provincial romana durante el Alto Imperio. De este modo se podrá valorar la actuación de Plinio en función de los fines que perseguía la política imperial. Plinio el Joven tuvo amistad y relación con los grandes literarios de su época, Quintiliano, de quien fue su alumno, Tácito, su íntimo amigo, a quien dirige varias epístolas, entre ellas las célebres 6. Fue un gran amante de la cultura, como cualquier ciudadano cultivado en Roma. Plinio era bilingüe y manejaba la lengua griega a la perfección. Amaba la lectura, era visto como un excelente guía moral, un maestro y un educador, entre otras cosas, por sus ideas pedagógicas, sustentadas en la buena conducta, la humildad, la enseñanza con el ejemplo y no con el miedo, el amor y la tolerancia. Además de amar la cultura,
Intentó acercarla a la población fundando una biblioteca en Como, el pueblo donde nació. Plinio el Joven, un hombre de una elevada posición social, favorecido siempre por altas esferas de la sociedad romana y relacionada con las élites culturales, constituye una de las más grandes figuras sociales y literarias de la Roma del siglo I después de Cristo. La obra principal de Plinio es su Epistolario Epistularum Librum Decem, compuesto por 10 libros de correspondencias, los 9 primeros denominados con los manuales literarios como Epistulae ad Familiares. Están compuestos por 247 epístolas dirigidas a numerosos destinatarios y el último libro, el 10º, está compuesto por 124 cartas intercambiadas entre Plinio y el emperador Trajano. Este epistolario, debido al gran número de temas tratados en él, es una magnífica fuente de conocimientos políticos, sociales y culturales de la Roma de finales del siglo I y en comienzos del siglo II, y sobre el libro X opone una fuente inagotable de datos sobre el reinado de Trajano. En cuanto al estilo, la estructura de Plinio es flexible, agradable y pulida. Demuestra una gran meticulosidad en el vocabulario y la fraseología, llegando a resultar incluso demasiado maneirista en algunas ocasiones. Gusta mucho del uso de las antítesis y de los efectos sonoros, de las secuencias bimembres y timembres, de las anáforas. Prefiere el uso de la frase corta con una rápida sucesión de los verbos en busca de un efecto dramático, efecto que se consigue con la ausencia de oraciones subordinadas, repeticiones, simetrías y acumulaciones. Plinio es, en resumen, uno de los últimos, sino el último representante del florecimiento del clasicismo. Al tomar Plinio posesión del cargo del cónsul en el año 100, pronunció en el Senado, estando presente Trajano, un discurso de agradecimiento por tal designación. El panegírico de Trajano, la Actua Gratuum, que ha llegado hasta nosotros, es una versión ampliada y reelaborada del original por el mismo autor para su publicación. Lucio Annio Floro nació en los 70 y 74 después de Cristo. Prácticamente fue un jurisconsulto, uno de los mejores o primeros 100 en esa época. Fue un historiador romano, proviene de origen norteafricano, de una familia muy reconocida económicamente hablando. Se sentó en la era de Adriánica. Realizó varias obras, pero hasta la fecha, a ciencias ciertas, no se logra establecer su identidad. A pesar de eso, su vida vivió gran parte en Roma y parte de España. Fue autor del Compendio de la Historia Romana, Panegírico de la Gloria Romana. Es una de las dos fuentes principales que contiene informaciones muy importantes acerca de las guerras en esa época. Estudió en la capital de África romana, en donde aprendió el idioma griego. Posteriormente viajó a Roma en la década de los 90. Cabalmente en esa época era en donde el cristianismo ya abarcaba, lograba expandirse a nivel territorial. Se trasladó a Roma, ciudad que en su momento lo había abandonado, al parecer desilusionada por haberse negado del emperador Domiciano tras la corona y haber participado en una de las actividades muy importantes en esa oportunidad. Lucio Annio Floro viajó desde Grecia hasta Egipto, pasó en diferentes lugares hasta encontrar un lugar llamado Feliz Ciudad, en donde se instaló como profesor y retor. Al principio no le gustaba, no le parecía bien su profesión, pero conforme iban avanzando el tiempo, Lucio Annio Floro ya le daba más importancia, ya consideraba más la profesión como era una de las mejores en ese entonces. Por eso se considera como uno de los escritores muy importantes en esa época. En los años 122 y 123, Floro regresa a Roma.
donde traía un plan. Tenía que abrir una escuela retórica. Cabalmente coincide con el emperador romano, en esa oportunidad era Adriano, y en una de sus coincidencias tuvieron grandes debates en donde compartieron muchas frases basándose de las aptitudes que ellos poseían en su momento. Podemos resaltar el gran personaje que presentaba Adriano, quien era el emperador en ese entonces. Lucio Floro era nuevo en ese lugar, pero a pesar de eso pudo competirse con el emperador romano. Sin embargo, Floro no había redactado un libro, una obra de mayor importancia. En los años 145 presentó su primera obra llamada Epítome de la historia de Tito Livio. Tito Livio era un historiador latino, de la misma manera de descendiente, familia noble en esa oportunidad. La obra Epítome de la historia de Tito Livio no es realmente epítome de la historia de Livio, sino que una monografía histórica en la que el autor compara la historia romana con la vida de cada una de las personas, empezando con el nacimiento, las fases de la vida, y en fin, le daba más importancia a la vida del ser humano. Tras llegar a la madurez iniciada con Augusto y que llega hasta la época de Trajano, según sus palabras del autor, actualmente aún se conservan más de 30 obras muy importantes. En ese entonces se dedicó a dar conferencia. Es otra de las profesiones o de las aptitudes que él poseía en ese momento. Se dedicaba a dar conferencia a diferentes lugares del imperio. Y uno de los temas que más resaltaba, le gustaba, era Virgilio. Entonces surgían dos interrogantes en ese entonces. ¿Qué era Floro? ¿Era historiador? ¿Era escritor? ¿Era orador o poeta? Sorprendía. Continuando en Roma, en el año 117-138 después de Cristo, en la cual se dice que tuvo amistad directa con el emperador. Ahí surge y empieza a escribir dos grandes libros. El primero consistía en las 40 guerras externas. Prácticamente recordemos que Roma fue una ciudad en esa época de constantes guerras que planificaban con otras naciones. Y el segundo libro consistía en las guerras internas, conocidas como guerras civiles, que entre ellos mismos, entre ciudadanos, peleaban para ciertos fines. Comprende 7 siglos de historia militar romana, desde la fundación de la ciudad hasta la época de Augusto. Pero hay un punto muy importante en cuanto a la obra de Floro. En su obra histórica, su visión es más a la de un retórico que la de un historiador. Más que explicar y analizar las causas, las consecuencias de los hechos históricos, se dedicaba más a elogiar los hechos que parecían elogiables de las personas que en esa oportunidad, y a vituperar lo que cree que son dignos de vituperio. Su idea principal era devenir histórico de Roma. La expresa mediante la comparación de la vida del ser humano. Finalmente se concluye la dinastía antonina, a la que pertenecía su amigo el gran emperador Adriano. Floro regresa a los lugares en donde pasó gran parte de su juventud y finaliza
su gran aporte que en ese entonces realizó en la época romana. Muy buenas tardes, licenciada, buenas tardes, compañeros. El día de hoy les voy a hablar sobre Triboniano y la relevancia que tuvo en la historia, el modo en que vivió y aquello que hizo en el tiempo que permaneció en este mundo. Fue sucesivo no solo para las personas que lo conocieron, sino también para las personas que ahora lo podemos conocer por medio de textos y películas que podemos encontrar en el medio del internet. Dejó una huella mucho más insondable de lo que podamos percibir. Una vez que conocieron o conocerán a Triboniano a través de estos medios, de modo virtual y por el internet, nos podemos dar cuenta que Triboniano fue una de las personas que por algún motivo u otro merece ser recordado, para bien o para mal. Su nombre nunca debe borrarse porque dejó una huella insonable, una historia que debemos comprender, las luces y las sombras de personas significativas como Triboniano y demás personas que dejaron huella, dejaron historia. En el mundo es algo sustancial, ya que somos capaces de valorar no solo la vida de Triboniano, sino también de todas esas personas que dejaron historia. Fueron inspirados por Triboniano muchas personas que en su modo u otro influyó para comprender y entender cómo fue vivir en esa época y la sociedad en la que vivió Triboniano. Parte de la biografía y vida de esta persona. Como Triboniano trae atención que debemos vernos en todo momento como referencia y reflexión para ofrendar un marco y un contexto a otra sociedad y una época que no solo es nuestra. Debemos intentar comprender parte de la biografía de él, ya que tuvo motivos que vivió y la forma en que lo hizo y actuó, el modo en que lo hizo por diversas actitudes, diversas situaciones que pasó en esa época. Es algo que nos ayudará por un lado a vislumbrar mejor el alma del ser humano y por el otro modo en que se mueve, de forma inexonerable, la historia de Triboniano. Ahora les voy a hablar parte de la información personal de él. Nació en Panfilia alrededor del año 500. Se convirtió en un gran abogado de éxito en Constantinopla y fue nombrado por Justiniano en el año 528 como uno de los encargados de preparar el nuevo código del imperio. El código de Justiniano, que fue promulgado en el año 529, fue un cargo muy importante para Triboniano. En este mismo año 529 fue nombrado cuestor sacri plati y editor jefe de los comentarios del código, que eran mucho más amplios los propios comentarios que el código. Tenía una recopilación de opiniones de juristas romanos clásicos en 50 libros, que fue publicada y fueron muy importantes en el año 533, mientras se estaban terminando las principales y la revuelta de Nica en el año 532, que esa revuelta fue muy importante para Triboniano, ya que fue retirada de sus funciones ministeriales debido al descontento de la población, que fue mucho el descontento. Hicieron una gestión para destituirlo temporalmente. Justiniano los destituyó temporalmente hasta la revuelta fue aplastada. Aún así continuó trabajando en las decodificaciones para el emperador. En 533 fueron promulgadas las instituciones, una manual para estudiantes de derecho que es muy importante, y en el año siguiente la nueva versión del Código Justinianeo. Posteriormente Justiniano dictó una serie de nuevas leyes para verse reflejadas en las necesidades contemporáneas, llamadas las Novellae. Fue Magister Officiorum de 533 a enero de 535. En el momento en que recuperó su cargo de cuestor hasta su muerte, falleció en algún momento, en algún lugar de Roma,
entre mayo y diciembre de 542. Posiblemente la causa de su muerte fue la peste. El historiador Procopio elogiaba diversos tratados, como la educación y capacidades de Triboniano, pero como le elogiaba lo bueno, también le criticaba fuertemente lo malo, como su avaricia, venalidad, el servilismo que mostraba hacia el emperador. Gracias. Continuaré hablándoles sobre la biografía de Ulpiano. Domicio Ulpiano fue un jurista romano nacido aproximadamente en el año 170 en Fenicia, que pertenecía a una familia encuembra del orden ecuestre. Su maestro fue el jurista Papiniano, del cual fue asesor cuando Papiniano era prefecto del pretorio del emperador Séptimo Severo, quien murió en el año 211. Asesinado Papiano en el año 212 por orden de uno de los hijos de Papiniano, Caracalla, quien también había asesinado a su hermano Geta, Ulpiano se retiró de la vida pública, pues Caracalla montó una actitud hostil y persecutoria contra los aliados de Geta y Papiniano, y comenzó a escribir obras jurídicas y comentarios. Su estilo de escritura era sencillo y entendible, aunque no demasiado original, pues se limitaba a copiar las normas. Se preocupó especialmente por la compilación de la legislación romana y por comentar a otros juristas, aunque en especial tenía consideración a sus preceptos que trascendieron en el tiempo, que decía que vivir con honestidad, no causar daño a nadie y dar a cada uno lo que le corresponde. Al ser asesinado el emperador Caracalla en el año 217, ascendió Heliogábalo de tan solo 14 años, y tras derrotar a Macrino en el prefecto de Caracalla, había nombrado sucesor en la batalla de Antioquía en el gobierno muy cuestionado de Heliogábalo, tanto a nivel religioso como a nivel moral. Ulpiano, luego de desempeñarse como prefecto de la Anona, sufrió el exilio solo por ser un hombre de bien. Tanta consideración y también generó oposición al accionar su reemplazo por Alejandro Severo, quien había sido adoptado por Heliogábalo. Luego de ser designado sucesor en el año 222 y con un emperador del que gozaba simpatía, ya Ulpiano había sido su maestro. Regresó a Roma como asesor imperial del flamante emperador de tan solo 13 años, que era también de Siria, para luego desempeñarse como prefecto del pretorio. Se enemistó con la guardia pretoriana al intentar reducir sus privilegios. Escribió entre muchas obras un total de 287 libros, en 51 tomos los comentarios ad Sabium, en 81 libros los comentarios ad edictum y 2 libros de instituciones, las cuales fueron destinadas a los estudiantes. En la ley de citas del año 426, sus opiniones fueron tenidas en cuenta para la decisión de casos, al igual que de las de Paulo, Cayo y Modestino, y en inferior valor a las de Papiniano, quien en caso de empate tenían opinión doble, el del digesto de Justiniano.
Muchos de sus comentarios de Domicio Ulpiano fueron uno de los grandes juristas romanos. Sus pensamientos y sus máximas todavía se encuentran haciendo eco en nuestros tiempos, de todas las definiciones que han dado de justicia, quizá las más conocidas en aquellas expresadas en el siglo III de nuestra era por el jurista Ulpiano, quien decía que la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su propio derecho, una máxima que también fue defendida por Tomás de Aquino y sus seguidores. Pese a ser uno de los juristas más proligios de su época, su mayor logro fue la recopilación y el ordenamiento del derecho clásico, destacando sus comentarios ad edictum y ad sabinum. Asimismo, escribió diversos textos sobre las atribuciones de magistrados y funcionarios imperiales. También se dice que un tercio del derecho de Justiniano se basó en los fragmentos de él, junto con su mentor Emilio Papiniano y otros juristas como Julio Paulo, Gallo y Herenio Modestino, uno de los referentes de la famosa Ley de Citas del año 426. Para Ulpiano el derecho consistía en tres reglas o principios. Y en el primero es vivir honestamente, el segundo no dañar a los demás y el tercero dar a cada uno lo suyo, algo que compartimos prácticamente todas las personas que vivimos en sociedad y que sin embargo también a él le sirvieron de muy poco. Para Ulpiano, al igual que otros juristas de la época, formó parte de la burocracia imperial, convirtiéndose en asesor del emperador Alejandro Severo. Llegó a ser prefecto del pretorio, algo similar a un ministro de justicia del imperio. Pero los soldados pretorianos no estaban de acuerdo con eso y lo vieron con malos ojos, que un jurista les liderara y limitara sus beneficios económicos, por lo que se rebelaron contra él. También dio la definición de justicia y los preceptos jurídicos. Ulpiano hasta hoy en día sigue vigente con todos los ámbitos del derecho. Sin embargo, pese a su sencillez de su planteamiento, de dar a cada uno lo suyo, no fue tan fácil. El gran problema estaba, como es obvio, es averiguar qué es lo que corresponde a cada uno. Es una cuestión sobre la que ha existido una gran discrepancia a lo largo de la historia. Aún así, todos los jueces españoles se empeñan en que cada día se intente hacer posible esta máxima del derecho. Sus obras poco originales, aunque muy profundas, tuvieron un gran éxito entre los juristas y posteriores en ellas. Podemos mencionar o citar a muchos de los juristas descendentes y copió literalmente textos y leyes de senaconsultos. Hizo grandes comentarios enciclopédicos de las obras de autores anteriores y sobre todo del edicto. Ulpiano trataba de coleccionar y organizar todo el material existente de la época clásica. Su intención fue conseguir hacer
que comprendieran todo el ordenamiento jurídico en su objeto, de forma que toda su producción estaba detenida en un enorme sentido práctico. Ulpiano llamó la atención de sus colegas por el perfecto dominio de todas las materias que aparecían en sus escritos. Al centrarse en la labor compiladora, sus tratados no aprobaron novedades a la evolución del derecho. En sus escritos se deshacía en continuos elogios hacia los juristas que le precedieron en su oficio. Ulpiano consideraba que el derecho estaba integrado por el derecho público, es decir, las normas que tratan sobre la organización del Estado, y por el derecho privado, que regula por intereses de los particulares. Y para Ulpiano era derecho público todo aquello que se refería al Estado romano, y derecho privado a lo que corresponde a la utilidad de los particulares. También redujo el derecho público a 3 materias: sacra, sacerdotes y magistrados. Mantenía que el derecho natural era aquel que la naturaleza enseñó a todos los animales. Importante fue la definición que dio de la justicia y que la describió como la firme voluntad de tratar a cada uno como se merece. En los reinados de Diocleciano y de Constantino se prepararon nuevas ediciones de los comentarios de Ulpiano a los edictos del pretor, aunque se añadieron otros que respondían a las características de los autores de aquella época. Todo esto hizo a que sus obras se convirtieran en las preferidas por los compiladores del Digesto, que se declaró durante el reinado de Justiniano. Este se debió a que Ulpiano vivió en la última parte de la época clásica y su estilo era más comprensible para los juristas posteriores que aquellos que le habían antecedido en el cargo. En el Digesto aparecieron más de 3.000 fragmentos cuya autoridad se le había hecho adjudicada, aunque se extrajeron de las copias posclásicas de sus escritos. Sus comentarios a los edictos tuvieron gran difusión con la época posclásica. Sus obras fueron profundamente estudiadas por los alumnos de las escuelas de las leyes del imperio durante el final del siglo III y comienzos del siglo IV. Pronto se comenzó a dar una interpretación dogmática de sus obras y de sus escritos. Se sistematizó su estudio de forma que fuera más fácil y se le atribuyó a la autoría de obras que en realidad habían sido escritas por juristas posclásicos que ilimitaban su estilo de escritura. En el año 321 el emperador Constantino prohibió que se alegaran durante los juicios y fragmentos de las obras que comentaban escritos de Ulpiano, ya que se consideró que falseaban su pensamiento. Un decreto de Valentiniano
III estableció en el año 426 que los únicos juristas que podían citarse durante un juicio como autoridad del ius eran Papiniano, Paulo, Ulpiano, Modestino y Gallo. En caso de que varias opiniones entraran en conflicto, debía de prevalecer la de Papiniano. Los escritos de Ulpiano volvieron a ser leídos y compilados a finales del siglo V en Constantinopla. Murió asesinado en el año 228 del pretoriano en el palacio frente al emperador, en el que hubo una revuelta entre los soldados y la multitud en Roma. Gracias. En esta oportunidad les hablaré sobre la historia de Cayo. Fue un político militar en la última etapa de la República Romana. Fue uno de los famosos personajes de Roma. Nació en el año 120 a.C. en la provincia oriental del Imperio. Aunque realmente nadie sabe de su infancia ni de su verdadero nombre, ya que en el siglo XX se le trató de identificar como Cayo Casio Longino. Era un patricio y no era de una familia adinerada. Cuando se casó su tío con Mario Cayo, fue un político militar que cambiaría la vida y abriría la puerta política. Tenía 15 años cuando se murió su papá. En la misma edad contrajo matrimonio con su primera esposa, Cornelia, la cual era una de las hijas de los dirigentes populares en esa época, quien permitía entrar en la política militar. En aquella época, Cilia se volvió dictador de Roma, quien organizó una persecución contra quien se conspiraba a él y ejecutándose a muerte, dejando un listado de ciudadanos romanos. Entre ellos se encontraba el nombre del padre de la muchacha, el suegro de Cayo. Horas después empezarían a ejecutar. Para salvarse la vida tenían que huir, pero desgraciadamente nadie podía salvarse de las suyas, ni esconderse. Fue ahí donde perdió la vida del papá de la esposa de Cayo. En esa misma hora fue capturado Cayo por apoyar al suegro. Fue llevado ante Cilia, pero en ese mismo momento fue liberado, que mandarían a asesinar en la calle por su mano derecho, conocido como Pompeyo. Pero no la asesina, tuvo compasión de él y le ayudó a escapar a Cayo para salvarse de la vida. En donde fuera y enseñara un anillo que le dio por Pompeyo para que comprobara la muerte de Cayo, tenía que dar un corazón. Pompeyo se encargó de buscar un corazón de un animal para que complaciera a Cilia con su muerte de Cayo. Tras de unos años, Cilia muere. Fue cuando regresa a Cayo, pero desgraciadamente su mujer estaba muy enferma. Ya nadie podía salvarse. Nadie podía salvarse de la vida, y fue así cuando queda viudo. La muerte de Cilia se hizo más poderoso a Pompeyo, el primer hombre más rico en Roma. Para simpatizar a Pompeyo hizo que su hija Julia se casara con Pompeyo. Así que fue Cayo se subió en la escalera del poder hasta llegar al triunvirato. Y eran tres personajes: estaba Pompeyo, Craso y Cayo Julio César, quien dividía territorio para conquistar. Pompeyo tenía que ir a Hispania, Craso tenía que ir a Siria, Cayo Julio César tenía que ir a las Galias. Sus intenciones eran expandir sus territorios, pero sus planes no resultaban como lo pensaban. Pompeyo nunca se fue de Roma, ni siguiendo gobernando. Craso murió en Siria. Cayo Julio César salió victorioso.
La muerte de su hija Julia se convirtió más la rivalidad. Aunque Cayo Julio César no era el intentado, entonces decide tomar a la fuerza la república. En esta ocasión que Pompeyo escapara, Julio se fue detrás y tuvieron varias batallas. Pero todo se culminó cuando llegaron a Egipto, en donde se llevó a cabo una guerra civil entre hermanos, Ptolomeo XIII y Cleopatra. Pompeyo se aliaba con Ptolomeo y fue traicionado. Fue cortada la cabeza y se lo enviaron a Julio César. Pero Julio César ya estaba aliado con Cleopatra. De hecho, fue su tercera esposa, donde tuvieron un hijo, Cesarión. Entre las frases de Cayo, vini, vidi, vici, que significa vine, vi y vencí. Cuando regresó a Roma, los senadores tenían mucho miedo de él, porque pensaban que sería rey, y lo traicionaban, y fue asesinado en el año 44 en la misma ciudad. Los protagonistas son Bruto, Casio. Muchas gracias por su tiempo.